gracias por acompañarme. ¿Mejor? Sí, Había sí. estado ahí con un problemita de salud, ¿no? Mejor, por suerte, sí. Bueno, pero yo Bienvenido. creo que Bueno. ha sido general en Sí. este invierno con los fríos, ¿no? Los episodios de esas características me tocó también a mí también. Así Los que tenemos chicos no No. Los que tenemos hijos chicos no zafamos ninguno, creo. es así, ¿no? La verdad, los culpamos, pero la verdad, los chicos son los que nos están contagiando. Bueno, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Anda bien? Bien, bien, ¿Sí? muy bien. por ¿Cómo lleva esa actividad privada? ¿Extraña la actividad pública No. o estamos bien? suerte. No, perfecto. ¿Está haciendo plata, doctor, ahora? ¿Eh? Está haciendo plata ahora, doctor. Más que antes, seguro. No, muy bien, muy contento. Estoy trabajando en un viejo proyecto con amigos, compañeros de facultad, y de esos proyectos que están arriba de la mesa desde que salimos de facultad. Después cada uno fue optando por diferentes caminos y estando en la administración pública siempre, cada vez que nos reuníamos, estaba arriba de la mesa, bueno, el día que te vayas, el día que te vayas, el día que me fui, llegó y estamos trabajando en un proyecto de lo que se define como un estudio jurídico boutique, apostando a un trabajo de alta calidad. Y estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento, también intercalándolo con la docencia. Eso le iba a preguntar, o sea, también está a nivel de la universidad privada, en la docencia y con algunos cursos también que se están proyectando, ¿no? Sí, nosotros el año pasado presentamos un proyecto a la Universidad de la Empresa de un diplomado, un posgrado en Derecho Procesal Penal y Litigación Estratégica, en el entendido que consideramos que en la oferta en la oferta curricular o de grado de las universidades o de las facultades de Derecho, el tema del proceso penal y la litigación no está encima de la mesa, o por lo menos no está de la forma y con la intensidad que entendemos. Y un grupo de operadores del sistema de justicia, jueces, fiscales, abogados, yo en ese momento era fiscal de corte todavía, que hemos venido trabajando en el tema de la reforma desde sus inicios, desde antes de que se aprobara, desde después de que se aprobara, su implementación, su vigencia. Entendíamos que era necesario tener un curso de posgrado, digamos, dirigido a abogados y eventualmente a estudiantes muy avanzados de Derecho, para difundir lo que nosotros consideramos el cambio cultural que implica de alguna manera el haber pasado de un sistema inquisitivo, escrito, oral, reservado, a un proceso acusatorio, adversarial, oral y público, que es un cambio normativo, pero es un cambio cultural también. Sobre todo un cambio cultural que, como dice el profesor argentino Binder, cuando se empieza a aplicar, empieza lo que se conoce como el duelo de prácticas. Las viejas prácticas del anterior sistema que perviven por subsistir y las nuevas prácticas que tratan de implantarse. Y bueno, la idea era la difusión de esas buenas prácticas, la difusión, el darle a quien participa las herramientas como para poder desempeñarse adecuadamente en el proceso penal actual. Pero eso genera diferencias entre el sector privado y público. O sea, el sector público, Bueno, el público queda con un debe, porque supongo que debe de ocurrir exactamente lo mismo. Bueno, en cuanto a esa carencia formativa. En realidad ahora han aparecido algunas ofertas también, justo es decirlo, en otras universidades, pero por lo menos con este enfoque, porque nuestro enfoque es un enfoque teórico, pero esencialmente práctico. Es decir, los docentes del diplomado son todos operadores del sistema de justicia que están trabajando a diario en el funcionamiento de la justicia penal. Es decir, acá hay fiscales, hay jueces y hay abogados defensores que estamos trabajando todos los días en el sistema penal. Es decir, tenemos un conocimiento teórico, pero al mismo tiempo el conocimiento práctico del desempeño de la función. Y eso creo que aporta un plus muy importante, porque no estamos hablando simplemente desde la discusión teórica, sino cómo eso se baja a tierra y cuál es la consecuencia. Entonces, nosotros al estudiante le decimos, bueno, mira, sobre tal cuestión, ten la posición A, B, C o D. Nosotros entendemos que la posición correcta es la posición E. Tú elegí la que quieras, claro, pero sabé que después, que cuando tomes una decisión estratégica para los intereses de tu cliente o para los intereses del Estado, en el caso de los fiscales, eso va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias en la investigación, va a tener consecuencias en el juicio,
Y tenés que saber que estar preparado para enfrentarte a estas consecuencias. Si Y tú hablando de no... preparación, el nuevo Código del Proceso Penal, ¿está aceitado? ¿Está funcionando bien? A ver, ¿Qué balance hace? Mire, en América Latina los procesos de reforma procesal penal comenzaron en la década del 90. Creo que la primera reforma es del año 91. Uruguay fue el último. En realidad el último es el Estado Federal Argentino, que tiene un proyecto piloto en Salta y Jujuy, pero Argentina en sus provincias ya tiene sistema acusatorio, a nivel federal todavía no. Y Uruguay como país fue, exceptuando digamos Argentina, el último. Sin embargo, hay procesos de reforma que llevan décadas y que han tenido problemas de funcionamiento y que siguen teniendo problemas de funcionamiento que Uruguay no tiene. Uruguay en 5 años logró superar un montón de problemas de funcionamiento y de implementación que otros países todavía, que empezaron antes, por así decirlo, todavía están peleando por resolverlo. Los procesos abreviados han recibido críticas, ¿no? Y hay proyectos que buscan quizá ajustar ahí a una perilla. ¿Está de acuerdo en que Mire, yo estoy de acuerdo en discutir todo lo que haya que discutir. Lo que no estoy de acuerdo con la manija que se ha dado con los procesos abreviados. Se habla específicamente para algunos delitos, como calificados más graves quizá? Bueno, mire, cuando uno habla de algo es bueno saber de lo que está hablando, porque sobre esto de los procesos abreviados se habla mucho. Al reburnadero. Exactamente. ¿Lo está citando? En el sistema acusatorio, yo le diría que sobre procesos abreviados hay en todos los sistemas acusatorios del mundo. Diría que hay como dos modelos. Hay un modelo como el modelo gringo, donde cualquier delito admite proceso abreviado, incluso el homicidio muy especialmente agravado, el delito más grave admite proceso abreviado. Ese es el modelo, por llamarlo de alguna manera, el modelo gringo. Los delitos más aberrantes, Michael Jackson, por citarle uno, ¿no? Arreglando con todo, ¿no? Todos. Por eso ese es un modelo. Un segundo modelo, que es el modelo latinoamericano, por así decirlo de alguna manera, donde hay un límite. Hay determinados delitos que puedan resolverse por proceso abreviado y otros que no. Los delitos más graves se excluyen del proceso abreviado. En Chile, por ejemplo, que fue un país que hizo la reforma antes que nosotros, empezamos con un límite muy bajo, al igual que en Uruguay. Sin embargo, la tendencia es a ampliarlo. Ya Chile hoy está en delitos de hasta 10 años. O sea, un proceso totalmente inverso al sistema uruguayo. Yo creo que la discusión de cuál es el modelo es una discusión teórica y es una discusión a la luz de los resultados prácticos perfectamente que se puede dar y que hay que darla y no hay ningún problema en darla. El problema es cuando se discute por discutir. Porque acá, usted fíjese que antes de que se aprobara la reforma, había gente que estaba en contra, que decía que no se debía aprobar, o después te decían, sí, es bueno, pero en el Uruguay no, porque en el Uruguay nunca se va a aprobar. Después que se aprobó, esa misma gente decía, bueno, se aprobó, pero no se va a implementar. Porque aparte Uruguay tenía un antecedente, que era el famoso Código Peri, que se había aprobado y nunca se había implementado. Sí. Después que cuando se implementó, cuando efectivamente entró en vigencia, dijeron, dos cosas, es inconstitucional y además esto se va a caer de a pedazos. Sí, bueno, lo dijo el fiscal Viana en su momento. ¿Qué pasó? No se cayó de a pedazos, hace 5 años y está funcionando, y la Corte declaró en más de 30 sentencias que era constitucional. Más allá de que en el mundo Twitter, porque veo que acá hay dimensiones paralelas. Está la dimensión jurídica, la dimensión de la Suprema Corte de Justicia, en la que nos movemos los abogados, y está el mundo Twitter, donde rebuznan las personas que allí se expresan sobre estos temas. Pero, doctor... En el mundo jurídico es constitucional. Entonces, funciona, es constitucional. Y ahí apareció la tercera crítica. No, pero esto es un código pro delincuente. Porque bajó el número de presos, que esto, que aquello. Perfecto. ¿Qué le dijimos nosotros desde el primer día? Tengan paciencia, esto va a funcionar. Sí, se aumentaron la cantidad de ¿Cuántos personas? presos tenemos hoy? ¿Dónde está el código benigno? Entonces digo, ¿sabe qué pasa? Y ahora el último grito de la moda de los opositores es decir, pero es poco garantista. Los mismos que decían que era prodelincuente. ¿Sabe qué pasa? Que acá hay una constante. Hay gente que se opone y se opone siempre. No importa por qué. Lo importante es que se opone. ¿Y la LUC vino? ¿Y sabe qué pasa? Que son siempre los mismos. Bueno, Subía estuvo acá varias veces hablando. Y hablando de palos en la rueda, yo qué sé, ¿qué quiere que le diga? Doctor, ¿qué vínculo sigue usted teniendo con la Fiscalía? El vínculo que tengo es el de abogado defensor
que concurre a la fiscalía a defender a sus clientes. Nada más, con Juan, usted sigue teniendo... No, yo con el doctor Gómez tengo una relación de hace 20 años. Nos conocimos en Maldonado, siendo yo juez de Maldonado, y el doctor Gómez y el doctor Subía eran fiscales de Maldonado. Sí, exacto. O sea que la relación personal con Gómez empieza desde esa época. Ahora, lo conozco desde hace muchísimos años. Ahora, en ese sentido... Con él y con muchos otros fiscales. Hablando de rebuznes, de críticas de Twitter y hablando de su vínculo con el fiscal Gómez, digo, se ha dicho que el fiscal Gómez le hace los mandados a usted. Bueno, eso es un agravio gratuito, es una falta de respeto. No para mí, porque a mí, francamente, yo ahora estoy en la actividad privada, el debate público me importa muy poco. O sea, su nombre igual sigue a nivel público, ¿no? Aunque Bueno, tenga pero actividad pregúnteselo a quienes lo mantienen en el lugar público, no me lo pregunte a mí, porque realmente a mí, yo le vuelvo a repetir, estoy en la actividad privada, estoy alejado de la actividad pública, no me interesa participar del debate público. Es un problema de esa gente. Ahora, me preocupa porque realmente a una persona con una trayectoria de 44 años de fiscal, 44 o 45 años de fiscal, como el doctor Gómez, que ha tenido una trayectoria impecable, que habrá tomado decisiones que algunos compartan y otros no, eso forma parte de la vida misma, digamos. Decir ese tipo de cosas realmente me parece un agravio y una falta de respeto muy grande. ¿Y eso habla de un poco de la inmunidad que tienen los legisladores a la hora de hacer acusaciones? Usted me quiere llevar a los temas polémicos. Bueno, yo he sostenido desde larga data de que acá hay dos cosas que son distintas. Unas cosas son los fueros parlamentarios, que tienen como un doble impacto, que el fuero evita que el legislador sea detenido, salvo infraganti delito, y evita que el legislador sea acusado criminalmente, salvo que la Cámara le levante los fueros. Exacto. Y después hay otra cosa que es la inmunidad. Es decir, aun cuando le levantaran los fueros a un legislador, los legisladores son inmunes, es decir, son impunes por sus dichos y opiniones en el ejercicio de su función. Doctor... Entonces, esos son dos institutos distintos, porque podrían mañana levantársele los fueros para juzgar a un legislador, pero si es por sus dichos o opiniones, ese legislador tiene inmunidad. Entonces son cosas distintas. Ahora, lo que yo digo es que me parece que en el mundo actual, en el mundo civilizado, estos institutos que fueron previstos para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no está bueno que quienes son legisladores tengan una carta de impunidad para agraviar impunemente a un grupo de personas y que esa persona no puede hacer ¿Y nada. eso cómo Porque tendría, aparte, fíjese, cómo tendría que cambiarse eso? Digo, porque, o sea, es un tema delicado, ¿no? Puede ser mañana con algo más delicado o más grave. bueno, podemos buscar bueno, cómo cambiar, tenés que cambiar la Constitución, no tenés otra. Porque aparte habla de inmunidad civil y penal. Es decir, yo ni siquiera podría iniciarle un juicio civil a un legislador por los daños y perjuicios que me ocasione con sus dichos. Esa es una patente para mentir. Una patente de corso, más que nada. Pero justo le quería preguntar esto. Saliendo de los legisladores, un tema que es muy polémico y además nos involucra, y quizá usted también, a todos nosotros, ¿no? El tema de la injuria, ¿no? Al final nunca hay injuria. Yo puedo decir cualquier cosa de una persona pública por ser pública. Muchos penalistas, citando por ejemplo al doctor Juan Fagundes, me han dicho, si la persona es pública, puede decir lo que quieras porque está expuesto a eso. ¿Qué pasa? ¿Es así eso? ¿Yo puedo decir lo que quiera de usted, por ejemplo? A ver, hay varias cosas que tenemos para que el televidente tenga claro. Hay algo que se llama ponderación de derechos. Hay derechos que a veces entran en pugna. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, que es un derecho básico, humano, fundamental y esencial en un Estado republicano, democrático de derecho. Es decir, no existe democracia si no hay libertad de expresión. Y quiero aclarar que yo soy partidario de la más absoluta libertad de expresión y que estoy en contra de la utilización del reproche penal como amenaza para limitar la libertad de expresión. En todo caso, creo que por la vía civil se podrían resolver todas estas cuestiones y no en la vía penal. Porque... ¿Y en el duelo? Bueno. El expresidente Mujica no Ahora, lo supo decir. déjeme terminar con esto. Entonces, acá hay en pugna el derecho a la libertad de expresión y, en definitiva, el honor como derecho. En general, en el mundo entero, en los países democráticos por lo menos, la tendencia es a ir que la libertad de expresión va cobrando una mayor relevancia que el honor.
La realidad es que las personas que estamos expuestas, las personas que hemos desempeñado, sobre todo quienes desempeñan cargos públicos, no las personas públicas que son cosas distintas, porque una persona pública, usted es un a mí me dice cualquier periodista, cosa. y bueno, está, pero usted no es un funcionario público y no tiene por qué soportar que le digan cualquier cosa. Ahora, cuando yo asumo un cargo de gobierno, mire que esta discusión viene desde los padres fundadores en Estados Unidos, o sea, cuando La segunda enmienda. exactamente, viene desde ahí. Y en realidad el propio Washington decía, bueno, pero yo si soy un funcionario público, soy el presidente, a mí me pueden criticar porque yo soy un funcionario público. Desde el momento que ahora, eso es cuando tú ejerces un cargo público, una función pública, pero después podés ser una persona pública, pero no estás ahí porque representando a la gente, estás ahí porque estás trabajando. En el caso suyo, usted está trabajando. Sí. Esto es un trabajo para usted. Sí. Bueno, ¿Y? entonces, si es un trabajo, por más que sea un trabajo de periodista, o sea, a usted, el ciudadano, no le paga el sueldo, a usted le paga el sueldo el canal. Sí. Y bueno, entonces, no tiene por qué soportar que le digan cualquier cosa. Mirá Mire, lo que ojo está que diciendo, avivaste lo está diciendo usted. Con la lista doctor. que tenés, ¿no? Doctor, y lo último le pregunto, ¿usted estuvo de acuerdo con el allanamiento de Azul FM, cómo se procedió? Justamente estamos hablando de independencia, de libertad, de poder decir lo que se Mire, quiere. yo no estaba vinculado a la fiscalía en ese momento, por lo No, tanto no sé, no me sí. corresponde emitir una opinión sobre el caso concreto, porque no soy abogado de ninguna de las personas investigadas, claramente, y tampoco pertenezco a la fiscalía. Entonces me estaría metiendo en un tema que no corresponde. Sí, en términos generales, que creo que es importante saber, es que hay que tener en cuenta el tema de los secretos o de los privilegios. El tema de los secretos abarca el secreto profesional, en el caso del abogado, del médico, de cualquier profesional. Por ejemplo, una de las cuestiones que se habla es de la historia clínica. La historia clínica no es del médico, la historia clínica es del paciente y solo se puede acceder a la historia clínica de una persona si y solo si la persona lo autoriza. Por ejemplo, el médico no puede ventilar públicamente ni hacer saber datos que surjan de la historia clínica de un paciente, solo el paciente. Bueno, eso es una reserva, un privilegio. En el caso del abogado, a mí me preocupó muchísimo, por ejemplo, un caso que salió en todos los medios, que se allanó el estudio de un abogado y se le llevaron toda la información, todas las computadoras. Y la pregunta es, si fueron a buscar datos de un cliente o de alguna cosa en particular... llevaron de todos. Bueno, se llevaron de todos. Y ahí hay una clara vulneración al secreto profesional de ese abogado. Pero es el médico, es el abogado y es el periodista, que con su fuente. ¿Entra el periodista en eso? Sin duda alguna, sin duda alguna, porque el periodista no puede ser obligado nunca, ni directa ni indirectamente, a revelar su fuente. Porque en definitiva, pero lo que el televidente tiene que entender, que esto no es un privilegio del abogado, del médico, del periodista, sino que es un privilegio de la intimidad del paciente, es un privilegio del derecho de defensa de la persona que consulta a un abogado y es un privilegio, ni más ni menos que de la libertad de expresión en un Estado democrático, la protección de la fuente. Claro. O sea, es un privilegio que está establecido y que tiene un fundamento y que tenemos que tenerlo claro. Tenerlo claro por qué existe y cuáles son sus límites. ¿Los fiscales han tomado mucho protagonismo? Han tomado el protagonismo que tienen que tomar. El caso de Iglesias, por ejemplo, Raúl Iglesias, el fiscal de delitos sexuales. Lo que pasa es que, a ver, hay una. Yo no quiero hablar de Raúl, ni porque no me parece que. No me quiero meter en temas que son internos de la Fiscalía y que corresponden que la Fiscalía lo. Para mí, este es un tema interno de la Fiscalía, lo tiene que resolver la Fiscalía. Pero más allá de eso, los fiscales cumplen una función pública de relevancia y una función pública que ustedes, los periodistas, entienden que es importante y por eso la cubren. Los más medias llegaron a la puerta de la justicia penal para quedarse, acá y en todas partes del mundo. Pasa que el sumario es porque No dicen me que hable del sumario porque yo del sumario no voy a opinar. No me lleve No, pero para- justamente yo Lo soy que pero voy al hecho del protagonismo. El protagonismo es el protagonismo no de la persona, sino de la función. Está bien. Ahora, si el protagonismo de la persona excede el ejercicio de la función, bueno, ahí estamos en otro baile. habló de más, capaz. No, pero no sobre estoy un hablando caso. de ese Doctor, caso, digo en términos generales. Doctor, yo soy plan 86 y hice procesal 1 y 2, donde el juez era el detective privado, hacía todo.
¿se acuerdan? ¿No? Por eso era absolutamente toda la gestión y caía ahí. Yo creo que la pregunta viene porque ahora el fiscal tiene que trabajar un Pero poco ahora más. el fiscal tiene que trabajar mucho más, sin duda alguna. Tiene un conocimiento público y una exposición pública que antes no tenía. Exacto. Y su tarea tiene una relevancia que antes no tenía. Por eso Ahora es el bien, protagonista. no nos olvidemos que en el Uruguay, Estado republicano y democrático, una de las 23 democracias consolidadas del mundo, en este país una persona solamente puede ir presa por disposición de un juez. Y ese es el funcionario más importante. Porque es el siempre. Siempre, Desde siempre. antes y ahora. Porque es el juez de garantías, es el juez que tiene que velar por mis garantías, en definitiva, y es el juez, un juez de la República, es el único funcionario público, ni el presidente de la República puede disponer que usted o yo vayamos preso legalmente. No sé lo que va a preguntar el doctor ahora, No, los y abreviados, ¿no? los abreviados. No, en el caso de los fiscales, ¿molesta ese protagonismo? ¿Hay quienes les puede molestar? Te hizo referencia en algún momento. No sé, yo he escuchado algunos cuestionamientos de algunos funcionarios públicos de otros poderes, digamos, de que se han quejado de que los fiscales salen como que tienen mucho protagonismo. Y bueno, pero es por la función. Vuelvo a repetir, ahora... Por el código nuevo. Sí, pero es por la función que cumplen. Ahora, el tema, ustedes que son periodistas, y ustedes saben que ustedes todos los días definen qué cubrir y qué no cubrir. Noticias hay 10 millones. O 20 millones. Y ustedes dicen, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar del presidente Lacalle, el TLC, la reunión del Mercosur, Esa es una decisión que toman ustedes, los comunicadores sociales. ¿Por qué la toman? Porque les parece de interés y porque les parece que el público lo va a seguir. Entonces, cuando deciden cubrir una noticia de judiciales o de la Fiscalía, es porque entienden que tiene importancia pública y porque entienden que al público le interesa. Ahora, si al público le interesa eso y no le interesa la discusión sobre la marsupia roja en la Cámara de Diputados, no es un problema, no es un problema tiene que ver un poco con tiene que ver con el tema y con el ejercicio de la función. Claro, no, y lo que la gente a veces puede reclamar o también siente como necesidad de que se le transmita. Pero eso no es, pero no le viene a golpear la puerta a usted todos los días o un abogado o un fiscal para decirle venía a hablar de esto. Sí. ¿La fiscalía colegiada que propone su día es viable o no es viable? Yo no conozco ningún país del mundo que tenga una fiscalía colegiada, pero además de eso, hay una cosa que hay que entender, es que ¿a usted le parece bien una presidencia de la República colegiada? Y no funcionó acá antes. ¿Le parece bien un Ministerio del Interior colegiado? ¿Le parece bien que la Jefatura de Policía de Montevideo fuera colegiada? Le parece un disparate, ¿no? No tengo elementos como para juzgarlo, pero pienso que... El mismo disparate que decir que la Fiscalía, porque la labor del fiscal o la labor de la Fiscalía no tiene nada que ver con la labor jurisdiccional. Es investigación y persecución criminal. Y tampoco con el gobierno de turno. Depende del país. Depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos el fiscal general es el ministro de Justicia. Exactamente. En España, porque si no me van a decir, ya va a saltar alguno por ahí, que no, ya está hijo de los gringos y todas esas cosas. Porque aparte es gracioso, porque a mí me tildan de ser funcionario de los gringos y al mismo tiempo miembro del Partido Comunista. Todo. Usted es todo, doctor. Está bueno ser multifacético a veces. Por lo menos, como dijo Whitman, ¿me contradigo acaso? Pues sí, me contradigo, contengo multitudes, ¿no? Pero a lo que voy es que depende del país y depende del modelo y depende de la definición. Por no citar los países sajones o los países escandinavos o los países germanos, porque si no sería una cátedra acá y sería un poco aburrido, y en el rebuznadero vio que allá de Twitter se habla poco y cortito, a lo que voy es... Depende del país y depende de la elección. En España, en la madre patria España, de donde nosotros heredamos nuestra tradición jurídica, yo le cuento dos cosas. Primero, los fiscales no tienen independencia técnica. Punto número uno. Y punto número dos, el fiscal general cambia según cada vez que cambia el gobierno o a veces dentro del mismo gobierno. Sí. Y yo estuve 10 años en la fiscalía. ¿Sabe con cuántos fiscales generales españoles trabajé? Sí. Con 7. Ahora acaba de renunciar Dolores Delgado, acaban de designar a un nuevo fiscal. Durante el gobierno del Partido Popular trabajé con 4 fiscales distintos. O sea, depende del país, depende del modelo y depende de las definiciones políticas. Muy bien. Que no hay que tenerle miedo a esa palabra, definiciones políticas que toman los ciudadanos
y a través de sus dirigentes políticos. Doctor Jorge Díaz, gracias por habernos Gracias. acompañado No, esta mañana y buenísimo. habernos aclarado todos estos aspectos. Buenísimo. Un placer y a la orden. Me gustaría siempre poder tener la oportunidad, como he tenido hoy, de explicar, porque muchas veces, vuelvo a repetir, el tupper del mundo de las redes sociales hace que se digan muchas cosas sin ningún fundamento y está bueno volver a tener cara a cara. Claro. Y poder expresarnos y decir las cosas con Digo, tranquilidad. es el tema de las redes, ¿no? Pasa todo, Sí. en todos los ámbitos. Pero mire, Convengamos que pasa en todos los Eduardo ámbitos. Luz, yo personalmente pienso que es un estudioso y usted tuvo el comentario de Regunal Regunadero, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Que yo estoy convencido que es un hombre que lee y que sabe, pero a veces sucede cuando se meten en camisa de 11 varas, ¿no? O en temas que no son propios de ellos, patinan un poco. Pero eso es muy pero es común del sistema Porque político. en ese- Eso es sí, común del Estimado, sistema político. cada Es uno así. se convence de lo que quiere. Sí, Yo pero le digo, el yo sistema de lo que político no es sé así. no hablo. Ah. En mi caso particular. Claro, pero Cada el- uno después se expresa como le El parece. sistema político es así. A veces se habla mucho también y no se tiene el asesoramiento o capaz que no el contexto o el entorno adecuado para informarse en determinadas Pero ¿sabe cosas. qué pasa? Que Eso es cuando una realidad. una persona pública o cuando un funcionario público emite una opinión, está incidiendo en la opinión bueno, pública. absolutamente. Y cuando se dicen cosas tales como Sí. que la esposa del ex fiscal general trabaja en la fiscalía, usted está diciendo indirectamente está diciendo que esa persona contrató a su esposa Está con dinero acomodado, público. claro, exacto. Eso es falso, es agraviante. No, e eso sin incluso, duda. bueno, entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado cuando uno ocupa un cargo público con las cosas que dice, porque Le va pidieron generando disculpas, ¿no? opinión. Sí, por la repercusión que genera. No tengo ni idea y tampoco me importa, le soy sincero. O sea, pero simplemente yo emití un tuit aclarando, porque en definitiva había elípticamente una acusación que me parece que era falsa y que correspondía, Que que había el que contribuyente aclararla. merecía que se le aclarara. Muy bien. Díaz, muchas gracias. Gracias. Un placer. Hasta la próxima.